Y usted comienza entonces a vivir en esa casa, pero está amarrado a un contrato. Si usted se quiere ir de esa casa, el contrato. Hay buenos inquilinos como también hay malos inquilinos. Y a veces dice el dueño de la casa: ay, lo bueno que el contrato se le termina el último de este mes. Y el último de ese mes le dice: miren, fíjese que quiero que me desaloje la casa. Ey, pero mire, yo quiero que me dé la oportunidad de vivir. No, porque el contrato ya fue vencido. Y así le puedo mencionar todas las áreas de nuestra vida están ligadas a los contratos. ¿Y cuál es la característica de los contratos? Que los contratos tienen fecha de inicio y tienen fecha de caducidad. ¿Por qué le quiero hablar esta mañana del cristianismo por contrato? Porque muchos de nosotros hoy día, amados hermanos, parece que hemos comprendido así el cristianismo, que tiene su fecha de inicio y tiene su fecha de caducidad. Y quiero decirle, el cristianismo tiene su fecha de inicio desde el momento que recibimos a Cristo Jesús, pero no tiene fecha de caducidad, porque desde el momento que somos hijos de Dios, lo seremos eternamente y para siempre. No tiene fecha de caducidad. Sin embargo, hay hermanos que sí tienen cristianismo por contrato o por temporadas. Hay quienes les agarra de ser creyentes los últimos meses del año, pero ya cuando va a mitad de año, ahí por mayo, por junio, por julio, pareciera ser que el contrato está vencido. Pero amados hermanos, el contrato con Dios no tiene caducidad, porque Él no nos ama por un periodo de tiempo. Él nos ha amado eternamente y para siempre. En la carta a los Gálatas hay 3 pasajes del libro de los Hechos que nos mencionan que Pablo llegó a estas regiones a compartir el mensaje de salvación. Las comunidades comenzaron a crecer muy fervientemente, se fueron formando un grupo de personas bastante considerable, iba para arriba la cosa, cuando de repente comenzaron a llevar diferentes doctrinas, comenzaron a llevar diferentes ideas, comenzaron a llevar diferentes tipos de problemáticas que hizo que los hermanos se comenzaran a desmotivar, que hizo que los hermanos comenzaran a poco quitar todo aquel empeño y todo aquel ánimo que tenía, todo en el fervor por el evangelio de Cristo. Y por eso en el pasaje que hemos leído aparecen 3 grupos de personas. Mírenlas conmigo y será lo que estudiemos en esta mañana. El primer grupo de personas, dice ahí el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os halláis, ¿qué cosa? Primer grupo de personas que aparece en el texto: aquellos hermanos que se han alejado. Segundo grupo de hermanos, lea lo que dice el versículo 7: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que, ¿qué dice? Os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, tenemos los que se han alejado, y del versículo 7 al 9, los que se dejan influenciar. ¿Están aquí conmigo? El tercer grupo de hermanos aparece en el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces quiero hablar de esos 3 grupos de personas que aparecen en el pasaje. Número 1, los que se han alejado. Número 2, los que se dejan influenciar. Y número 3, los que verdaderamente quieren agradar a Dios. Hablemos del primer grupo de personas. Estas
comunidades de fe que se desarrollaron en Galacia, en Asia Menor, fíjense que según los estudiosos duró aproximadamente un año el fervor que estas comunidades tenían. Un año que tuvo mucho auge, que tuvo mucho empeño, que tuvo un gran desarrollo como usted no tiene idea. Pero después de cumplir aproximadamente ese año, comenzaron los hermanos, ¿a qué dice el versículo 6? ¿A qué comenzaron? A alejarse. Se comenzaron a alejar. ¿Y por qué se alejaron los hermanos de estas iglesias? Bueno, entre otras cosas, se alejaron porque llegaron un grupo de personas a enseñarles un evangelio diferente, a enseñarles un evangelio distinto. Y ellos, en lugar de cimentarse, en lugar de afianzarse, de afianzar su fe en Cristo Jesús, ellos comenzaron a alejarse poco a poco de las comunidades de fe. Y este es el problema que tenemos todavía en la actualidad. Tenemos, hermanos, personas que llegan a la iglesia por un periodo determinado de tiempo, se entusiasman, comienzan a llegar, aceptan a Cristo, se bautizan, comienzan a servir, pero de repente, comienzan a alejarse. Y quizás esta mañana hay muchos de los que aquí están que se han comenzado a alejar o se alejaron. Miren, aquí hubo un evento mundial que se llamó esa enfermedad del COVID-19. Y esa enfermedad del COVID-19 reveló quienes realmente estaban adheridos a la vid que es Cristo y quienes simplemente solo estaban puestos y de adorno, porque posteriormente a esa enfermedad muchos ya no regresaron. ¿Alguien dice amén a eso? Hay muchos que ahorita, después de 3 años, como dicen por ahí en el pueblo, anantillos están queriendo volver. Pero sabe una cosa, como predicamos el día viernes, el Señor ha hecho que nosotros le recibamos como Salvador personal y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no para que estemos lejos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que estemos cerca. Esta mañana, cuando leemos esta escritura, la pregunta es: ¿y yo de qué tipo de persona soy? ¿Soy de los que me he alejado? Yo puedo estar aquí en la iglesia sentado, pero ser de los que me he alejado de la presencia de Dios. Seré del tipo de personas que en un momento determinado de mi cristianismo tuve mucho fervor, tuve mucho entusiasmo. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Ay, pastor, dice mucha gente a veces que me las encuentro en la calle, en algún lugar. Mire, yo servía en tal lugar, yo hacía tal cosa, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Hermano, ¿y qué le ha pasado? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Sabe qué responde? Nada. Y la respuesta siempre es la misma. ¿Y qué le ha pasado? Ay, pastor, es que me he alejado. ¿Será usted de esas personas que se han alejado? Esto no solo se trata de aquellos que no se están congregando, se trata de aquellos que estamos aquí esta mañana, estamos sentados, pero mire, hágase una autoevaluación y pregúntese: desde el tiempo que recibió al Señor hasta esta fecha, usted vivió un periodo de evangelio en el cual daba todo por Dios, y a la fecha la pregunta es: ¿está lejos de Dios o está cerca de Dios? ¿Me he alejado de Dios? Porque aquí no se trata de cuándo comienza a ser creyente, no, aquí se trata de permanecer, hermano.
Yo estoy de acuerdo con aquellos hermanos que dicen, lo que usted tiene que memorizar es la fecha que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Yo le estoy de acuerdo con eso, pero aquí no se trata de saber el comienzo. Aquí se trata, hermano, que aunque vengan problemas, dificultades, enfermedades, sigamos firmes hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Pero el problema es, ¿se ha alejado usted? Y le tengo otra pregunta también en este punto. ¿Cuál es el motivo que usted se ha alejado? ¿Comodidad podrá ser? Por eso yo planteaba hace algunos meses atrás que yo no sé si esto de las redes sociales es una bendición o es una maldición. Me encantó mucho una iglesia muy famosa de Guatemala, no quiero mencionar su nombre, pero tienen su transmisión del culto en redes sociales, pero exclusivamente para aquellos que son parte de la membresía. Es decir, solamente pueden ver la transmisión del culto aquellos hermanos que por circunstancias de enfermedad, que por circunstancias de lo otro, no pueden estar ahí en el culto. Qué interesante. No sé si es cierto, no sé si es mentira, pero también me hablaron de otra iglesia que para poder acceder a eso había que solicitar no sé qué y todo eso. Pero ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque hoy día la gente ya no viene a la iglesia por comodidad. Es más fácil quedarse ahí en el sillón de la casa. Es más fácil compartir la imagen del teléfono en la pantalla. Y es más fácil estarme escuchando el sermón de las 10 de la mañana, estar escuchándolo en una hamaca, estar escuchándolo en el sillón, estar escuchándolo en la cama. ¿Por qué se han alejado mucha gente? Por comodidad. Porque no viene gente al templo, porque, hermano, es que venir al templo es un sacrificio, si es que así lo dice Romanos. Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto. ¿Por qué se ha alejado? Es más, aquí hay varios hermanos que antes venían a más cultos que a los que ahora están viniendo. ¿Y sabe por qué se han alejado? Diga la palabra: comodidad. No es fácil, hermano. Viera el culto de la tarde a las 4 y los hermanos dándoles café, imagínense. No, hombre, hay que darles agua con hielo. Pero qué maravilla. Fíjese que ya tenemos varios meses, bendito el Señor, que estamos predicando los domingos en la tarde, y yo dije, va a ser un reto, un desafío, pero para gloria y honra del Señor, ya llevamos más de 2 meses que no bajamos de 100 personas, para gloria y honra de Dios. Pero claro, tenemos que dejar la comodidad. No, si fácil es solamente encender ese volado, ese chunche que es el televisor. Es fácil verlo en las redes sociales. Lo difícil es tomar la decisión de venir al culto y saber de que Dios no me quiere lejos, sino que Dios siempre me quiere cerca. Por lo tanto, pregúntese, ¿por qué yo me he alejado? Bueno, puede ser por comodidad o también puede ser por deseo de seguir igual. Si hay gente que aunque esté fregada, no quiere que le ayuden. Ay, qué difícil, decía el otro día una persona, cómo está el país, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Y le dice otro que estaba ahí, mira, tengo un trabajo para vos el día lunes, presentate a las 6 de la mañana, si realmente tenés necesidad, llega. ¿Sabe qué contestó? Ahí te voy a avisar. Bueno, entonces no hay necesidad, pues.
Y así pasa. Nosotros estamos sabedores, hermanos, que sin Dios no somos nada. Y el único que le puede ayudar a usted no es su padrino, no es su tío, no es su abuelo, no es su papá, no es su familia en el exterior. El único que lo va a sacar del hoyo en el que usted está se llama Cristo Jesús de Nazaret. Pero ¿y por qué no se ha acercado, pues? ¿Por qué no se ha acercado, pues? No se ha acercado porque usted sabe que tiene necesidad, pero no busca a quien le puede quitar toda la necesidad que usted tiene. ¿Por qué se alejó? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Porque antes era una persona tan entregada al servicio, porque antes era una persona tan entregada a las cosas de Dios, y ahora ¿qué le pasó? ¿Por qué está alejado? Hermanos, el evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. El mismo Dios, el mismo Señor, el mismo evangelio. Aquí está la palabra y dice, hay algunos que se han alejado. ¿Y de quién se alejaron? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Cuál es el evangelio actual? El evangelio actual que se promueve es un evangelio que no tiene nada que ver con compromiso de Dios. El evangelio que hoy se promueve es un evangelio cómodo que simplemente, ¿sabe? Hay algunas personas que tienen un refrán y dice, ¿y a dónde te congregas vos? Ah, yo me congrego en la congregación de la vida. No, hermanos. Con todo el respeto que me merece cualquiera que expresa eso, nunca va a pasar de moda, ni nunca va a cambiar la palabra de Dios que dice que es necesario honrar a Dios y asistir y darle la gloria que Él se merece. Esto no pasa de moda. No pasa de moda. Por eso dice acá, ustedes han cambiado y se han alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo es que antes ustedes estaban tan cerca de Dios? ¿Cómo es que antes ustedes devoraban la Biblia? ¿Cómo es que antes ustedes siempre andaban ahí viendo de qué manera servir al prójimo? ¿Cómo es posible que antes estaban peleando porque hubieran más reuniones, más cultos, y ahora qué les ha pasado? Se han alejado. Ya Dios no es el centro de atención. Por lo tanto, hermanos, ante este primer grupo de personas que se han alejado, hay una palabra de Dios que esta mañana quiere dejarles en el corazón. Es necesario acercarnos a Él, dice la carta a los Hebreos, para que Él se acerque a nosotros. Pues vale la pena que esta mañana, si yo hago una autoevaluación y digo, bueno, yo soy de las personas que me he alejado, tengo que recapacitar y decir, a partir de hoy voy a girar, voy a hacer una conversión y me voy a volver de nuevo a estar cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo grupo de personas, mire lo que dice el versículo 7 al 9. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que, ¿qué dice? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El primer grupo es aquel que se aleja. El segundo grupo es aquel que se deja influenciar. Ocurre que lo que pasó en estas iglesias es que los judaizantes, la rama que venía específicamente de la iglesia de Jerusalén, quienes los apóstoles eran los dirigentes, esa iglesia de Jerusalén nunca dejó de practicar ciertos ritos que tenían que ver propiamente con los judíos. A pesar de haber confesado a Cristo, ellos seguían circuncidándose. Ellos seguían cumpliendo al pie de la letra cada uno de los elementos que tenían que ver con la ley. Y su evangelio era muy cerrado,
No podían aceptar a los gentiles. Para los judíos, los gentiles seguían siendo personas de otra categoría inferior a ellos. Los judíos no los tragaban. Por eso es que Pablo, cuando recibe el llamado del Señor allá en el libro de los Hechos, dice que su evangelio no será para ir a predicarlos a judíos nada más, aunque Pablo era judío, sino que él no iba a ser apóstol a los judíos, sino que Pablo iba a ser el apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. Y fue que Pablo comenzó a diseminar todo el evangelio por Asia Menor. Se fundaron una serie de iglesias, se hicieron un montón de grupos de creyentes, y cuando ya los creyentes estaban establecidos, comenzaron estos judíos que solamente eran que cumpliesen la ley y que eran ortodoxos, comenzaron a llegar a estas iglesias. Y lo primero que hicieron fue desacreditar al apóstol Pablo y a decirle a la gente: ustedes han creído un evangelio diferente. Primero, Pablo no es apóstol. Los únicos apóstoles somos nosotros. Segundo, Pablo les ha lavado la cabeza haciéndoles creer cosas que no son. ¿Y sabe qué hizo la gente? Comenzó a deformar todo lo que les habían enseñado, y en lugar de vivir la libertad que Cristo les había dado, comenzaron nuevamente a esclavizarse. ¿Cómo iban a ser los gentiles? Imagínense ustedes, si llegaban a una iglesia, si supuestamente esta iglesia fuera de las iglesias que llegó Pablo en Gálatas, llegaban los judíos y decían: no, todos los que están aquí varones, al final del culto los vamos a circuncidar. ¿Quiénes aceptarían eso? Nadie. Pues nadie tiene participación en el evangelio. ¿Qué hacía la gente entonces? En lugar de seguir constantemente, ya decían el siguiente domingo: no, hombre, ¿para qué voy a llegar? Entonces me están dando paja. Por eso Pablo les dice a esta gente, versículo 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados, hoy no es muy rara la diferencia. Hoy tenemos muchas iglesias que en lugar de hablar de Cristo, comienzan a deformar el evangelio y a darle a las personas una serie de doctrinas, una serie de requisitos, que en lugar de acercar la gente a Dios, ¿sabe qué hace la gente? Mejor se aparta. Porque la gente dice: no, hombre, para cumplir todos esos requisitos, que le tengo noticias, ni aquellos que promueven esos requisitos, ni siquiera ellos los cumplen. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor no nos ha llamado para ser esclavos. El Señor nos ha llamado para que seamos libres en Cristo Jesús. ¿Cuál es la tarea? Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es la tarea? Yo no me debo de dejar influenciar por nadie. Hermano, si usted ha creído en el Señor, ese es su trato con Dios y esa es la relación que usted va a cultivar con Dios. Independientemente lo que le digan sus familiares, sus amigos o incluso los mismos hermanos de la iglesia. O sea que está yendo al taber. Y comienzan a llenarme los oídos de muchas cosas, generalmente malas. Y yo me dejo, en lugar de acercarme más a Dios, yo me dejo influenciar. Repito, por familiares, por amigos o incluso por los mismos hermanos de la iglesia. Por eso esta mañana la palabra del Señor le dice a usted: escuche todo, pero solo retenga
porque mi corazón no puede dejarse influenciar por nadie. Mi corazón ya lo habita aquel que me salvó y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De quién depende que me deje influenciar? ¿Del que me está diciendo algo o de mí? De mí. Yo seré el que le preste los oídos a alguien que en lugar de edificarme me va a trastornar todo. Mire cuánta gente se deja influenciar, cuánta gente se deja envenenar, y se lo digo con la propiedad de ser alguien que está en esto desde 1998. ¿Cuántos años han pasado del 98 para acá? ¿25 años? Bye. 25 años de tener la experiencia eclesial y de darme cuenta cómo una persona le puede envenenar los oídos, cómo una persona le puede influenciar, cómo una persona puede hacer que su relación con Dios tambalee. ¿Y por qué digo que lo puede influenciar? Porque a usted no le consta nada de lo que le están diciendo. ¿Están aquí conmigo? Le voy a dar otro dato. Cuando una persona de una iglesia le cuente algún chambre, solamente crea el 10 o el 20%. Oiga, porque la mayor parte de cosas son simplemente tretas del enemigo, tretas de Satanás. No para que usted sepa la verdad, no, son tretas de Satanás para que usted se desmotive, para que usted se deje influenciar, para que usted pierda su paz. Por eso, y basta con, se lo voy a poner con este ejemplo. Usted ve una noticia que ocurre, lea los 3 periódicos y los 3 le van a arrojar datos distintos. Los periódicos de mayor circulación antes eran de papel, ahora están en las redes sociales. Escuche 3 o 4 versiones y todas difieren. Que en una el carro le pasó a un chucho, que en otra era un tacuacín, que en otra no fue carro sino que moto, y sino que en otra fue una rastra. Entonces, ¿sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque la única verdad no son los chambres, la única verdad no son las pláticas, la única verdad se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y a eso yo le debo prestar mis oídos. Los que se alejan, los que se dejan influenciar. ¿Y para qué se dejan influenciar? Para ya no seguir constantemente con aquel amor, con aquel afán que yo tengo por Dios. Miren, hermanos, ¿sabe qué dice la Escritura? Que no nos dejemos influenciar, sino que únicamente le prestemos oído a lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando yo me dejo influenciar, entonces comienzan los pleitos, comienzan las disensiones, comienzan lo esto, comienzan lo otro, comienzan lo aquello. ¿Sabe por qué a veces los que tenemos a cargo dirigencias religiosas no nos llevamos bien? Por los chambres. Por los chambres. Hace unos años, yo recuerdo, pasó una procesión ahí, y esa procesión de la Iglesia Católica comenzó a lanzar ciertas habladurías hacia adentro. Y usted sabe que los hermanos también no se quedan callados. La cosa que le quiero decir, de que se hizo un gran alboroto ahí, que no, que los católicos, que los evangélicos, que esto y lo otro. Y como aquí estábamos en el culto a veras 9 de la mañana, no supimos. Y pues claro, el reporte, mire lo que pasó esto, pues pastor, es que esos son unos grandes, no sé qué, malcriados, no respetan el culto, no respetan tal cosa. Y yo me dejé influenciar. Qué padre más desgraciado el de la iglesia de allá abajo, que eso en mi mente va. Hasta el día que tuve enfrente al sacerdote y
mire, me dijo, fíjese que quiero pedirle disculpas, muy educado, quiero pedirle disculpas por un incidente que se dio hace como 6 meses. Yo ya ni me acordaba. Yo cuando lo vi, aquí está este señor, a ver quién pega primero, a ver. Míreme, en realidad no fueron los hermanos, en realidad fueron personas ajenas a la procesión los que hicieron ese relajo. Quiero pedirle disculpas si los hemos ofendido de parte de nuestra parroquia. Esto y qué cosa, dejarse influenciar. ¿Se da cuenta? Yo en mi mente lo maté al pobre hombre. Y después, Señor, perdóname, porque el bruto fui yo. No tenía que haberme dejado influenciar. Y al dejarme influenciar, ¿qué ocasionó? Que no tenía paz en mi corazón, que estaba pensando mal contra los hermanos. Pero el Señor no nos ha mandado a nada de eso. El Señor nos ha mandado a prestarle oído a su evangelio y a su palabra para que nadie arruine la relación que yo tengo con Él. En usted queda si se deja influenciar o si sigue su relación con Dios. Y el tercer grupo, con esto termino, aparece ahí el apóstol Pablo dándose cuenta que hay quienes se han alejado, dándose cuenta que hay quienes se han dejado perturbar y se han dejado influenciar. Y el versículo 10 es para que todos lo aprendamos. El versículo 10 nos habla del tercer grupo de personas. ¿Y quiénes son estas personas? Aquellas que únicamente quieren agradar a Dios. ¿Qué dice el 10? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si Pablo hubiese dejado en su currículum el satisfacer todas las demandas de los judíos, Pablo nunca hubiera hecho nada. Pero Pablo tuvo un compromiso. El compromiso de Pablo y el compromiso de nosotros debe de ser en esta mañana de agradar por sobre todas las cosas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabe una cosa, a los hombres usted jamás los va a agradar. A la humanidad usted jamás los va a agradar. Hoy pueden echarle flores, pero mañana le pueden tirar cuchillos. Y prueba fue Jesús. La misma gente que gritaba, Hosana el que viene en las alturas, Hosana el bendito del Señor. Esa misma gente que gritó Hosana fue la misma gente que en el tribunal judío le gritaban, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Suelten a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Cristo? ¿Sabe qué decía la gente que gritaba Hosana? Crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Nunca podremos agradar 100% a los hombres. Los hombres siempre tendrán algo que señalarnos, pero sí podemos agradar a un hombre, a un Dios que es sobre todo Dios, que es sobre todo Señor, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Padre, esta mañana al abrir tu evangelio, hemos encontrado algo tan práctico porque nos habla de aquellos que nos hemos alejado, aquellos que por A o B circunstancia, por comodidad, porque no nos queremos dejar ayudar o simplemente por displicencia, nos hemos separado de ti, Señor. Para nosotros fue esa palabra. Pero también hay otro grupo de personas que la relación contigo ha sido perturbada por alguien que me envenenó la mente con cosas que, a decir verdad, no me constan. A decir verdad, no las puedo comprobar. Pero el problema no es esa situación que me han dicho. El problema es que me han arruinado la relación contigo. Me han arruinado la comunión contigo, Señor. Finalmente, yo tengo que tomar una decisión. Y la decisión es si agradar a los hombres o agradar a Dios. Queremos agradarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Si Pablo hubiese querido agradar a los discípulos, nunca
nunca hubiese hecho nada. Si Pablo hubiese querido agradar a la iglesia de Jerusalén, jamás hubiese hecho posible tanto mensaje que llevó a lo largo y ancho de Asia Menor, de Alejandría. Por eso, Señor, de esa misma forma, ese mismo compromiso que tomó el apóstol Pablo, queremos tomarlo nosotros esta mañana. Iglesia, mientras todos tienen los ojos cerrados, yo quiero pedirle a todos aquellos que quieren hacer el compromiso de agradar a Dios que se pongan de pie. Pónganse de pie aquellos que quieren tomar este compromiso como lo tomó el apóstol Pablo. Hombres y mujeres, sin temor. Padre, aquí están tus hijos e hijas. Queremos agradarte, Dios. Queremos agradarte, Señor. Y agradarte significa no tener un cristianismo, como decíamos al principio, de contrato. Queremos tener un cristianismo de manera permanente. Queremos tener un cristianismo de amarte a ti por sobre todas las cosas. Póngase de pie si Dios toca su corazón esta mañana y quiere agradarle a Él. Y quiere a partir de hoy que Dios se agrade de su entrega, que Dios se agrade de su piedad, de su constancia. Amarte solo a ti, Señor, dice una alabanza. Le vamos a entonar a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Oiga lo que dice. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, sin caducidad, sin contrato, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Padre, esta mañana queremos regresar. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.